començar. Bueno, bona tarda al cardenal Noyes, a don Luis Rojas Marcos, començarem directamente. Bona tarda, senyores i senyors, amics tots, bona gent. Voy a hacer el currículum, pero sobre todo la historia de Luis Rojas Marcos de una manera humana, porque es tal como lo conozco. No lo he conocido con cifras, no lo he conocido de ninguna otra manera con este mensaje tan bueno que nos ha dado el profesor. Voy a empezar diciendo que Luis Rojas Marcos hace años que está siempre al lado nuestro de la Fundación Grupset. Le tengo una gran admiración y es una ayuda permanente con nosotros. Luis Rojas Marcos nació en Sevilla en 1943 y me comentaban que tenía una simpatía arrolladora, era muy travieso y tenía un poder de seducción increíble. Su madre era una gran melómana y obligó a los 4 hermanos a tocar el piano. A los 12 años, su hermano mayor le hizo una apuesta: a que no eres capaz de tocar el piano durante toda la noche. Si lo haces, te doy un duro. No le hacía falta nada más a Luis, que le dijeran esto para realmente, con lo competitivo que es, pues realizarlo. Así que se pasó toda la noche tocando el piano. A la mañana siguiente cobró las 5 pesetas y al mismo tiempo la carta de protesta de todo el ayuntamiento a sus padres diciendo que no habían podido pegar un ojo en toda la noche. Es así. A los 15 años fundó el grupo musical Hyundai. Tenía un oído increíble, tocaba el piano, la guitarra y la batería. Enseñaba a sus compañeros a tocar estos instrumentos. Tuvo un gran éxito y para él lo importante ha sido siempre la batería. Hizo la carrera de medicina en Sevilla y terminó la carrera en 1968. Tenía 24 años y se fue a Nueva York, donde reside desde entonces, pero en aquel momento fue para ponerse en contacto con el psicoanálisis que entonces empezaba a despertar. Allí estableció contacto con Karen Horney, pionera en los inicios del movimiento psicoanalítico. Parece ser que como psiquiatra detectó una cosa curiosa que le dio mucho valor y le dio un gran prestigio, que es que los hispanos, frente a las entrevistas de los psicoanalíticas y psiquiátricas, se comportaban de una manera muy diferente si podían hablar en su idioma, aunque conocieran perfectamente el inglés, si podían expresarse en su lengua materna, les facilitaba muchísimo más la recuperación en sus enfermedades. E incluso en el Estado establecieron como norma realizar el psicoanálisis en el propio idioma de cada uno de los pacientes. En 1991 fue nombrado por el alcalde de Nueva York, Edward Koch, director de los servicios psiquiátricos de la red de hospitales públicos de la ciudad. Tenía 40.000 empleados. Desde entonces es famoso en Nueva York, tanto como psiquiatra como gestor de empresas sanitarias, porque cuando recibió el encargo, el servicio sanitario estaba en un déficit muy grande y cuando se marchó, antes de marcharse, había conseguido alcanzar el superávit. Desde 1992 hasta 1995 dirigió los servicios de salud mental, alcoholismo, drogodependencia del municipio neoyorquino. En 1995 fue nombrado presidente ejecutivo del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de la misma ciudad, puesto que ocupó hasta febrero del 2002. Desde este cargo vivió de cerca el terrible atentado de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Nos dice el profesor que en estas catástrofes hay quien saca lo mejor de sí mismo, pero también puede hundir a los más frágiles. Él siempre es optimista y dice que desde entonces estamos todos más unidos porque nos sabemos vulnerables y porque sabemos que nuestra vida puede depender en un momento dado de la generosidad de un desconocido. Desde aquel día
hay ángeles anónimos como Luis. Hay una anécdota que, bueno, no es una anécdota, a mí me dijeron muchas personas de las que conozco del estado de Nueva York, que Rojas Marcos es el médico de las almas allá. Es decir, en medio de todos estos desastres donde estaban todos abandonados en medio de la calle, él iba con su bata blanca y iba susurrando palabras de consuelo a su alrededor. En la actualidad es profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y responsable ejecutivo de una organización sanitaria privada que engloba 7 hospitales. Tengo que decir lo que se dice en los currículums, aunque a él no creo que le guste. Tiene varias condecoraciones, pero solo citaré 3. En 2010, el Gobierno español le concedió la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de España. En 2013, la Universidad Ramon Llull le otorgó el título de doctor honoris causa y en el 2014 la Universidad del País Vasco le ha otorgado el título también de doctor honoris causa. He citado solo los 3 últimos. Ha publicado muchos libros. Ustedes son grandes lectores del doctor Rojas Marcos y estoy segura que los conocen muy bien. Algunos de ellos recogiendo siempre su preocupación por los homeless. Uno de sus libros más famosos, de todas maneras, fue uno de los primeros, La pareja rota. En él nos explica que muchas veces al separarse la pareja se resuelve una situación negativa y pueden volver a vivir juntos una nueva esperanza. Eso hace 30 años era bastante difícil de explicar y este libro tuvo un gran éxito, ¿verdad? Tiene 4 hijos, es un buen padre, es fan de sus hijos, que son buena gente, pero en este momento, déjame decirle una cosa coloquial que me ha dicho su familia, se le cae la baba con su nieto Luis. Hacer footing es una de sus pasiones y lleva corriendo el maratón de Nueva York 20 años consecutivos. Querido Luis, déjame que te despida, aunque sea revelando un pequeño secreto que tenemos entre tú y yo. Es posible, señoras y señores, que dentro de un tiempo empiece a escribir un nuevo libro, del que hemos hablado él y yo alguna vez, y que tratará sobre el futuro de muchas ansiedades que nos persiguen día a día. Seguramente este libro nos traerá a todos, como siempre lo que hace él, nuevas esperanzas. Este libro se llamará La despedida. Muchas gracias, Luis. Pues la verdad es que no me lo esperaba. Bona tarda a tothom. En primer lloc, m'agradaria agrair a Càritas la seva amabilitat per haver-me convidat a aquest acte. Mes amics catalans m'han aconsellat que per no espaiar aquesta bonica llengua que parlo en castellà, así que voy a hablar en castellano. Realmente lo que me sale es hablar de Adela, después de esa presentación tan emotiva, ¿no? Para mí es un placer y un honor estar con vosotros. Yo tengo la suerte de ser un inmigrante que puede ir y volver. Como sabéis, antiguamente cuando se emigraba, y sobre todo se emigraba lejos a Estados Unidos o a Sudamérica, a otros países, pues no se volvía. Hoy día, gracias a los adelantos, a estas invitaciones, a los puntos de Iberia, pues vamos y venimos y disfrutamos en mi caso, del país en el que nací y también el país que me acogió cuando era un joven bastante perdido, ¿no? Para poner en contexto el tema de hoy, la ansiedad y sobre todo la ansiedad en momentos de crisis como consecuencia, que dice el título, ¿no? Me gusta ponerlo en un contexto un poco más amplio, y esto es algo que ya he hecho alguna vez, y que es ponerlo en el contexto de una historia que un amigo mío que es epidemiólogo me contó no hace mucho. Me dice, este amigo mío hace encuestas sobre la esperanza de vida, el tiempo que nos queda por vivir a partir de un momento dado.
Y él me contaba que estaba en un pueblo pequeño y vio pasar a una señora que él pensó podía contestarle a su pregunta. Y le preguntó, le dice, señora, ¿cuál cree usted que es la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y luego contestó con convencimiento, un muerto por persona. Efectivamente es así, ¿no? Esto no ha cambiado. Mientras nuestros genes prefieren una vida prolífica y una vida activa, una vida interminable, pues esto va a ser así. Lo que sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Y a veces se nos olvidan, ¿no? Para bien. Ha cambiado, por ejemplo, la medicina, ¿no? En medicina, hoy día, pues nos hemos dado cuenta que no solamente es importante curar enfermedades, es muy importante, quizás lo más importante, pero que es igualmente importante el investigar y estudiar y el conocer esas fuerzas naturales que tenemos todos, que nos ayudan a mantenernos sanos, a superar adversidades, a superar crisis. Son fuerzas naturales que tenemos y compartimos y que son muy importantes de entender y de hacer y de investigar. De forma que como digo, hoy día, y en Estados Unidos, hoy día, pues en los últimos, yo diría, 15, 20 años, pues se invierte millones, de hecho, de dólares en estudiar cualidades como, por ejemplo, la autoestima, incluso el optimismo, el amor, desde un punto de vista riguroso y científico. Y dentro de este mundo pues está el tema de hoy. El tema de hoy, que es la ansiedad cotidiana ante una situación de crisis. A mí me llama la atención, y si me voy del tema me avisáis, me llama la atención cuando vengo a España y también a otros países de Europa que de alguna forma, ¿cómo diría yo? Es como que está mal visto hablar del progreso que se ha hecho, ¿no? Aquí hay un dicho que es algo así como cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Os puedo hacer una pregunta? Estamos en familia. Adela ya se sabe la pregunta, pero la pregunta es, a ver, que levante la mano todos los que estamos aquí que hubiéramos preferido nacer hace, digamos, 80 años. 1, 2, 80 años. 2. Yo os voy a dar mi tarjeta, ¿verdad? Porque 2, no por nada, sino porque la curiosidad. Es curioso que en un auditorio tan grande y pues, solamente 2 personas piensan de alguna forma que el pasado fue mejor. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a menudo decimos esto, como también decimos, hay otra quimera. La quimera dice algo así como el hombre es un lobo para el hombre. ¿Lo habéis oído? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? En general, la humanidad nos comemos unos a otros. Entonces, ¿cómo te explicas? Está convencida, ¿eh? ¿Cómo te explicas que cada día seamos más y vivamos más? Y a Darwin decía que cualquier especie que no se apoye unos a otros no sobrevive. En nuestra especie, la humanidad, ya pasamos de los 7 billones, vamos, el billón americano, pero 7 billones, y cada día vivimos más. Yo no sé si habrá otra explicación, pero una especie que no es solidaria, que no se protegen unos a otros, no tiene probabilidades, creo yo, de sobrevivir. Y como digo, y en España, por ejemplo, la esperanza de vida es muy alta, ¿verdad? La mujer española es la 3ª del mundo y el hombre el 5º en esperanza de vida. Yo tengo mi teoría que
que la digo alguna vez, pero no se ha demostrado, pero Adela y yo lo vamos a estudiar. La mujer española vive mucho porque habla mucho. Pero no es una broma. Ante una crisis, cuando alguien viene a verme, a mí o a otros profesionales, ¿veis la prueba de lo que decía, de solidaridad? Y lo que hemos visto no es algo excepcional. Sí, yo creo que hay muchos aquí que veías que me quedaba, como dicen en mi pueblo, sequito, ¿no? Ya se me ha ido el... ¿Por dónde iba? El hablar, sí. Como decía, viene alguien angustiado, pesaroso, y lo normal, o sea, lo habitual es, a ver, siéntate, yo me siento y ahora digo, cuéntame, ¿no? ¿Y por qué es importante lo de cuéntame? Porque al hablar, al codificar emociones en palabras, sobre todo emociones que no entendemos, estamos confundidos, estamos tensos, estamos deprimidos, pero no lo entendemos. Entonces, cuéntame, narra tu historia, dale un significado, o mejor que significado, dale un argumento a lo que sientes. Al contar lo que sentimos y traducir esos sentimientos en palabras, pues nos vamos a sentir más tranquilos, porque tenemos el argumento, tenemos la historia de por qué nos sentimos así. Por eso hablar es tan positivo y tan importante a la hora también de conectarnos, ¿no? Yo tengo un amigo, que seguro que lo conocéis, que es Valentín, el Fuster, el cardiólogo. Ese amigo, escribimos un libro juntos y casi me vuelvo loco porque él es una persona muy ordenada y yo me distraigo enseguida, pero lo pasé muy bien y ahora pues tenemos una gran amistad. Cuando él da clases a los estudiantes, y yo le he visto dar, él siempre dice que hablar es bueno para el corazón. ¿Por qué? Porque reduce la presión arterial, reduce las pulsaciones del corazón. Hablar es bueno para el corazón. Y incluso le he oído que va más lejos. Le he oído decir, y si lo veis le podéis decir, que dice, y si no tienes con quién hablar, pues háblale al perro, al gato, a la planta. Claro, yo voy un poco más lejos. Y os voy a hacer otra pregunta. Estamos en familia. A ver, que levante la mano todas aquellas personas que estamos aquí, que hayamos hablado a solas, en alto. Esto es impresionante. O sea, yo diría que el 80% más los tímidos del 85%, ¿no? Esto es muy sano, muy sano. Y si alguien nos ve, decir, yo tengo un amigo que se llama Luis, que es psiquiatra, y dice que esto es sano, para que no piensen. Esto está relacionado, aunque no lo parezca, está relacionado con el tema. El tema de, al hablar, al conectarnos, dicen los epidemiólogos que cabemos a 2 grandes tragedias por persona, por cabeza, en Europa. O sea que antes de morir, como media, vamos a pasar por 2 crisis importantes. Y cuando estudian la crisis no hablan de una enfermedad pasajera, no, importante, la muerte de un ser querido inesperada, accidentes donde hay verdadera heridos e incluso muertos, ese tipo de tragedia que no solemos esperar, ¿no? Cabemos a dos por persona, de media, algunos más, otros menos, ¿no? Si yo os preguntara, a ver, aquí, ¿cuántos habéis, levantad la mano, personas que hemos pasado
digamos, una situación de verdadera tragedia, desastre. Yo también levanto. Yo diría que eso, el 30 y tantos por ciento, más los tímidos, a eso es siempre el 40%, ¿no? Una. Pues a esos que no os ha pasado todavía, pues iros preparando, ¿no? También es verdad que hay personas que son 3, 4, pero... entonces la idea es que es muy importante el prepararnos y el saber y entender cuáles son las cualidades que nos ayudan a superar. Y si yo os preguntara a esos que habéis levantado la mano, a ver, decirme una cosa, algo que os ayudó a superar ese trance penoso, ese desastre, o decirme algo que os ayudó. Hablar. ¿Y si no tienes trabajo? Pero bien, sí, trabajar, una actividad, ¿verdad? Hablar, trabajar, la fe. La fe es esperanza, ¿no? La música. ¿Perdón? El optimismo. Estoy esperando que alguien me diga lo que yo estaba pensando. ¿Perdón? El amor a las personas. Ahí te has acercado. El apoyo familiar. Ayudar, es que ya me lo habéis dicho todo, ¿no? Esto es estadística, ¿verdad? Nada es 100% ni cero. Todo es estadística. Entonces, la razón más frecuente que te dicen tiene que ver con las relaciones con otras personas. Tú le has llamado el amor, la familia. El estar conectado a otras personas es el factor más frecuente, no es el único, pero es el más frecuente, que nos ayuda a superar momentos difíciles. Por lo tanto, si ya sabemos que esto es así, pues ¿qué puede hacer la sociedad en un momento de crisis? Pues la sociedad puede estimular, el fomentar que haya comunicación, que haya conexión en los miembros de su comunidad, de su grupo, ¿verdad? El fomentar, porque sabemos que es un factor muy importante que explica esa capacidad humana de superar adversidades. A esa capacidad le llamamos, porque hay que poner nombres a todo, ¿no? Últimamente le llamamos resiliencia. Sé que es una palabra rara, pero y que viene de la física. Pasó un poco como la palabra stress, también viene de la física. Resiliencia es la mezcla de resistencia y flexibilidad. Pensad en una pelota de goma, en un muelle, en un árbol que se mueve pero no se rompe. Los seres humanos que tenemos esa mezcla de resistir un golpe, pero no nos rompemos, la mayoría, vamos. Y luego con el tiempo volvemos al estado anterior. Esa resiliencia es lo que hoy día estudiamos, que nos ayuda. Y como decía, pues la conexión con los demás es uno de los pilares de esa resiliencia. Otro pilar de la resiliencia, de esta capacidad de resistir, es el sentido de control, el pensar que yo puedo controlar mi situación hasta cierto punto. Por ejemplo, la persona que en esta crisis piensa, bueno, yo la crisis no la voy a solucionar, no puedo controlarla, ¿no? Si hay alguien así también le daría mi tarjeta. Pero lo que piensan es, pero yo sí puedo arreglar mi vida de forma que esa crisis me afecte a mí lo menos posible, ¿no? No tengo trabajo, he perdido, pero voy a ver yo puedo hacer algo por salir de esto. Lo opuesto a esto es, bueno, si te tiene que tocar, te toca, que Dios decida o que sea lo que Dios quiera, o la cuestión de suerte, personas que ponen el control fuera de ellas. La persona que dice, yo aquí puedo hacer algo, tiene más probabilidades de sobrevivir en accidentes
y de sobrevivir situaciones como la que estamos viviendo, la crisis. Luego, todo lo que haga la sociedad por infundir, empezando por los niños, claro, infundir la idea de tú puedes hacer algo por mejorar tu situación, tú puedes hacer algo por conseguir esa meta. El equilibrio entre aspiraciones y oportunidades. Sociedades en las que el equilibrio entre aspiraciones y oportunidades, ese equilibrio la congruencia es mayor, pues van a crear a jóvenes y niños que van a tener esa confianza. Yo puedo hacer algo, ¿no? Ese es otro elemento importante a la hora de entender la resiliencia. Otro es lo que llamamos en mi campo funciones ejecutivas. Y ahora pensad que sois una empresa. Mi empresa es Luis, ¿no? Y entonces, en mi empresa, pues yo tengo mis ideales, mis metas, pero claro, tengo también que tratar con los demás, tratar con el trabajo, tratar con tomar decisiones. Luego, ayuda si en vuestra empresa, que sois vosotros mismos, pues tenéis por ejemplo, una autoestima razonable, ¿no? Al final lo más importante para uno es uno mismo, ¿no? Aunque suena un poco egoísta, pero es uno o lo que uno admira o lo que uno quiere, ¿no? Personas que tienen una autoestima razonable, personas que a la hora de decidir evalúan lo positivo y lo negativo y luego pues deciden ante una situación difícil, pues es otra función ejecutiva importante. El autocontrol es otro importante, la idea de vamos a esperar para lograr una meta después. Esta nos ayuda también a superar adversidades. La información es muy útil, pero claro, para que la información sea útil tiene que tener una serie de cualidades. Ante una crisis como esta, o una crisis personal, el estar informados, ¿y esto qué es? A mí me dicen, a ver, Luis, eres diabético. Si yo no sé lo que es la diabetes, pues me voy a asustar con esto. Y si alguien me explica, mira, la diabetes es que el páncreas no produce insulina, por lo tanto, pues te vamos a dar insulina, ¿eh? Y entonces yo ya me tranquilizo, ¿no? Entonces, ante una crisis como esta o otras que hemos tenido, que la información que nos den y la información que busquemos, en primer lugar, sea verídica, aunque la respuesta sea no sabemos lo que está pasando, como ocurrió ayer en el 11 de septiembre. El alcalde, que fue un gran líder del momento, porque por naturaleza es un líder de las tormentas, ¿no? En tiempos tranquilos pues no le va muy bien, pero cuando hay tormentas es un gran líder. Decía, pues no sabemos lo que está pasando, pero sabemos lo suficiente para deciros que si vivís al sur de la calle 14, pues tenéis que ir, saltar o venir al norte de Manhattan. O sea, daba información, en primer lugar, verídica, en segundo lugar, fiable, ¿no? Que uno se fía de lo que te dicen los líderes, la información, y en tercer lugar, útil. Luego, la información que nos ayuda y que buscamos en momentos de crisis es la que nos ayuda no solamente a entender lo que pasa, sino también a qué podemos hacer. Y si no hay nada, pues que nos digan que no hay nada, ¿no? Esta es otra facultad del ser humano, o yo diría de esas funciones ejecutivas. Otra es lo que podemos llamar espiritualidad. Yo no soy una persona religiosa en sí, pero sí admiro y he visto el fruto no solamente de las religiones, porque la religión en el fondo es optimismo, es fe, ¿verdad? Es esperanza, esperar. Y esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Y la espiritualidad ayuda. Hay personas que viven esa espiritualidad a través de una fe, la fe en Dios, la fe en otro mundo, la fe en que algo pues, que
que nos impulsa, ¿verdad? Y nos da energía. Yo he visto padres que, me acuerdo de una pareja que perdieron a un hijo, que es una de las tragedias más difíciles de superar, la pérdida de un hijo, porque es algo que no se entiende. Claro, hace 100 años se daba por hecho, de cada 4 niños que nacían, pues se morían 2 o 3, ¿no? O sea, una madre sabía que tenía que tener 8, mi abuela, por ejemplo, que tuvo, me parece que 12 hijos, pero luego le sobrevivieron 6, ¿no? Y eso se daba por hecho. Hoy día eso no ocurre, la muerte de un hijo. Bueno, pues yo he visto a esta pareja que me contaba que para ellos esa fuente de espiritualidad era cuando salían de la ciudad por la mañana muy temprano y iban a ver la salida del sol en Long Island, en la parte de Nueva York, ¿no? Y para ellos esa conexión con la naturaleza, esa conexión con el universo, ¿no?, les daba una tranquilidad y se comunicaban. Luego la espiritualidad es muy útil. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en el cuidados paliativos, pues indudablemente la persona que muere o va a morir y tiene esa conexión con espiritual, con un más allá o algo superior, pues en general, no siempre, pero lleva ese momento difícil mejor que otros que están más aislados, ¿no? Luego, espiritualidad también es importante. Otro factor que explica la resiliencia, pero más a nivel personal, pero también a nivel social, es el voluntariado. No sé si sabéis que en un accidente, en un desastre, donde hay muchos heridos, la persona, y no tiene que ser un profesional, la persona que después del accidente trata de ayudar a otros, sobreviven más que quienes no tratan de ayudar a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Y si lo pensáis, tiene sentido, ¿verdad? Si hay un desastre donde hay la persona que dice, a ver, vamos, te voy a ayudar aquí, te voy a ayudar, se beneficia. ¿Por qué? Porque enfoca ese momento y tiene ya un propósito, una meta, mientras que la víctima solamente, pues claro, está a merced de otras fuerzas, ¿no? El voluntariado es algo nuevo, y en Europa sobre todo. En los países anglosajones tiene una historia un poco más extensa, pero es relativamente nuevo, ¿no? Yo no recuerdo, cuando yo crecía en Sevilla en los años 50, no se hablaba de voluntariado. No digo que no hubiese algo, ¿no? Pero el voluntariado como una actividad aceptada, normal, ¿no?, pues es algo nuevo, relativamente nuevo. Y el voluntariado es muy útil. En primer lugar, en momentos de crisis, si la sociedad sabe cómo encauzar la solidaridad humana, les está haciendo un gran favor. Y no me refiero el favor que le hace a las personas que necesitan ayuda, esa es por descontado. Me refiero al favor que le hacen a las personas que les facilitan el voluntariar, que en castellano no hay verbo, yo no sé en catalán, pero en castellano no hay verbo voluntariar. Yo hablé un día con alguien de la academia y digo, ¿tenemos que poner el verbo? Mal, no. A nosotros nos pasó algo allí en el 11S que nos sentimos muy mal, ¿no? Y que es, yo recuerdo, vamos, en los hospitales, como sabéis, hubo pocos heridos, murieron muchos y sobrevivieron muchos más, ¿no? Teníamos colas, pero enormes, colas de personas que venían a voluntariar, pero no venían con, mira, si tú necesitas ayuda, yo encantado. No, exigían, te decían, mira, es que yo no me voy de aquí hasta que yo no dé sangre para los heridos o yo no pueda ayudar a sacar a alguien que esté dentro de aquel
de aquellos destrozos, ¿no? El exigir. A mí aquello me impresionó, pero también nos dimos cuenta en el sistema sanitario y en otros que no estábamos preparados, que la sociedad en Nueva York no estaba preparada para encauzar esa fuerza de solidaridad y de generosidad. Curiosamente, desde entonces, si veis la planificación ante los grandes desastres en Nueva York y en otras ciudades, hay un capítulo dedicado a qué hacemos con los voluntarios, porque a nosotros nos dio verdadera vergüenza el no saber qué decirle a tantos miles de personas que exigían participar. Hoy día de eso hemos aprendido y hay un sistema que se pone en marcha si hay un desastre que afecte a una parte importante de la población, donde ese sistema pues acoge a los voluntarios y les da un cauce. Yo sé que aquí también pasó igual, recuerdo el Prestige, el barco en Galicia, ¿no? Que también recuerdo que había jóvenes que iban, que querían ayudar y algunos pues no sabían, o sea, no tenían en fin, la cuestión es, la sociedad ante una crisis, el fomentar el voluntariado ayuda no solamente a quienes reciben la ayuda, sino a quienes lo practican. Cuidar a quienes cuidan, pues eso ya lo sabemos, ¿no? El ser humano, el cuidar, y sobre todo cuando cuidamos a alguien y tenemos lo que llamamos empatía. La empatía es cuando nos ponemos en las circunstancias de otra persona que sufre. Es fundamental, ¿verdad? La persona se siente entendida. Y hablo de algo que va más allá de la compasión. La compasión la tienen los niños. Un bebé de 9 meses, si ve llorar a su madre, ya lo ves que se pone nervioso. No sabe, hay algo ahí que el bebé, sin entender, sabe que la química, que la comunicación. La compasión es algo que se desarrolla y lo desarrollamos todos, o casi todos, ¿no? Pero es una mínima minoría que por otros motivos no. Pero la empatía va un poco más allá, que es el tú sentir lo que está sintiendo otra persona. Entonces, claro, a la hora de la sociedad, a la hora de enfocar esos voluntarios o esas personas que se dedican a ayudar, tiene que tener en cuenta que esas personas necesitan ayuda también, necesitan un recreo, necesitan un descanso. Esas familias que cuidan de sus abuelos o de sus padres con Alzheimer en casa, día tras día tras día. Bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? La sociedad tiene que planificar y programar cómo vamos a cuidar de los que cuidan, ¿no? El pensamiento positivo. Y yo sé que eso aquí, pues no hablamos de esto. A que no vais a una reunión, o a lo mejor me equivoco, pero a que no vais a una reunión y decís, no, es que yo soy optimista. O vais y decís, es que yo soy feliz. Aquí no. ¿Y por qué? No porque no seáis felices, es porque está mal visto. Es una falta de educación. Sobre todo, si en medio de una crisis, ¿tú te imaginas en medio de una... Y yo voy y digo, es que yo soy feliz. ¿Tú? Y si digo el otro, digo, yo soy optimista. Y me miran, bueno, tú que habrás fumado hoy, ¿no? Ingenuo. Pero esto pasa aquí, en Europa, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos se presume de ser optimista y de ser feliz. O sea, si vais a una entrevista allí para un trabajo, no se os ocurra decir que no sois optimista. Ni siquiera, no, es que yo soy realista. No. Optimista y feliz. Leía hace un par de años una encuesta muy, muy curiosa. A mí me llamó mucho la atención.
hicieron una encuesta a varios miles de personas creyentes en Estados Unidos. Y una de las conclusiones era que una mayoría de estas personas pensaba que cuanto más feliz eres, más probabilidades tienes de ir al cielo. Pensad en esto. En Estados Unidos, cuanto más feliz eres, más probabilidades tienes de ir al cielo. Si a mí me hubieran enseñado esto cuando tenía 15 años, yo no hubiera salido en tantas cofradías. En una o en dos. Yo crecí con la idea de que para ir al cielo hay que sufrir. Yo creo que el sufrimiento es inevitable, ¿no? Pero es curioso que hay culturas donde valoran la felicidad hasta el punto de que te mereces el cielo si eres feliz. Lo otro también curioso, en la misma encuesta, y si os interesa yo os doy los datos, era que las personas se veían a ellas mismas con más probabilidades de ir al cielo que los demás, incluyendo la Madre Teresa. Con esto quiere decir que había comparaciones. Y usted, cuando piensa en ir al cielo, y ponían personas que todos sabemos que están en el cielo seguro, ¿no? Pero, y cuando daban las probabilidades, el ser humano tendemos a pensar que sí, yo voy al cielo. Y lo mismo ocurre con la felicidad, ¿no? Que es algo que la felicidad, pues no, y esto tiene que ver con el tema, porque para poder ayudar y para poder programar y para poder, hay que también partir de una base de conocimiento. Entonces, cuando estudiamos la felicidad, pues no estudiamos la felicidad llamándole felicidad, le llamamos satisfacción con la vida en general. Pensad en esto. Pensad en vuestra satisfacción con la vida en general. No, si hoy os duele la cabeza, no, es en general. Y como no tenemos un aparato para medirlo, ¿no? Y si pues tenemos que fiarnos de una escala, ¿no? De preguntar, a ver, del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con la vida en general? Lo hacemos, lo probamos. Estamos en familia que no se entere nadie, pero entonces si pensáis en vuestra satisfacción con la vida en general, ¿no? Y en una escala del 0 al 10, yo lo voy a poner difícil. A ver, que levanten la mano aquellas personas que estamos aquí, y yo también la voy a levantar, que en esa escala del 0 al 10, en satisfacción con la vida en general, nos demos un 6 o más. Mira, bueno, es que esto es impresentable. Entonces, vamos, yo diría que pues no sé, el 80%, más los tímidos, pues, o sea que es curioso. Ahora, si yo os preguntara, bueno, ¿y el nivel de satisfacción con la vida en general de los demás, del mundo? ¿Le daríais más o menos? Menos. Sin embargo, yo voy a ese mundo y a vosotros os dan un 3 y ellos se dan un 8. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tendemos a pensar que somos... ¿Perdón? ¿En qué zona de...? Bueno, sí, muy buena pregunta o muy buen... Depende de la zona. Bueno, pues si os interesa el tema, hay muchos estudios hechos sobre esto. Y las diferencias son muy pequeñas, excepto en zonas que están envueltas en situaciones de conflicto activo. O sea, zonas que están en situaciones de guerra o de epidemias tremendas. Esas zonas sí. Pero si comparas España, Portugal, Francia o otros países, aunque sean pobres, porque la pobreza en sí depende también, de la pobreza había que definirla, pero la mayoría de las personas
se sienten razonablemente satisfechos. Y voy al principio de lo que tú me decías antes, ¿no? Y si lo pensáis, pues tiene sentido. Si no, ¿para qué tener hijos, no? Si vamos a estar sufriendo todo el día, pues ¿para qué vivir más? ¿No? Tiene su sentido que el ser humano tendamos de una forma natural a pensar o a explicarnos las cosas de forma que nos haga sentido. Pues mira, esta mañana venía en tren de Madrid y a un joven que estaba hablando por teléfono y dejó de hablar por teléfono y se me ocurrió, digo, ¿y tú? ¿Y qué tal te va? Porque la crisis, y me decía, o sea, que primero se quedó un poco, claro, extrañado que alguien le preguntara eso, ¿no? Pero empezamos y fue muy curioso, pero no es algo excepcional. Me dice, primero se quedó un poco, no, la crisis mal. Y digo, pero ¿y tú? ¿Y tú? Y me dice, se quedó así, y me dice, bueno, bueno, me he quedado sin trabajo, mal, pero ahora que lo pienso, mis padres me ayudan y tengo mi novia y mira, a mí no tan mal. Esta respuesta, donde cambiamos de la visión global de cómo está el mundo, la crisis, a yo, es una respuesta muy común. Y si lo pensáis, la crisis es terrible para muchas personas, para casi todos. Pero si ahora pensáis en vosotros mismos, yo estoy convencido de que un número muy importante de los que estamos va a decir, bueno, si la crisis es, pero yo tengo la suerte de tener fe, tengo la suerte de tener gente a mi alrededor que me ayuda. Luego, el tratar de separar en las crisis la noticia de la normalidad es importante. Ayer en Madrid me decían, bueno, ¿y cómo explicas tú esta persona que se suicida por un desahucio, ¿no? Claro, es terrible, ¿no? Es terrible que una persona se quite la vida en conexión a un eso no hay razón para que eso ocurra, ¿no? En mi experiencia a menudo son personas que están deprimidas o se sienten muy aisladas del mundo, pero pues eso es terrible. Y sabemos que el índice de suicidios ha subido un poco. No es... pero indudablemente hay personas que llegan al momento donde piensan que la vida no merece la pena, ¿no? Sin embargo, eso no nos debe de llevar a un mundo irreal, donde la noticia... Yo recuerdo una señora, hace unos meses, venía en el avión, venía a dar una charla, no me quiero extender, aunque como yo creo que hablar alarga la vida, pues de aquí saco yo una semana. Venía una señora en el avión y que nada más sentarse, no nos habíamos puesto el cinturón y ya está. ¿Y tú a qué te dedicas y dónde vas? Y yo mira, voy a España, voy a Barcelona a dar una charla. Y así, sin pensarlo más, me mira y me dice, pues España está fatal. ¿Así? Esto le llamamos pensamientos automáticos. Son pensamientos que tenemos, pero que no los hemos digerido. Y os lo digo para que, si los tenéis, pues tenéis que empezar a apuntar cada pensamiento automático al final del día. Bueno, entonces esta señora a mí me dio mucha curiosidad. Y yo le digo, bueno, pues yo llevo 40 y tantos años fuera, pero cada vez que voy, España está muy bien. Es un país democrático, un país solidario, un país... Claro, hay problemas como en todos los países, pero este es un país que es increíblemente admirable, ¿no? La transición pacífica. Yo le explicaba y ella me miraba, no, no sabe de lo que va, vamos, claramente para allá. Entonces me dio curiosidad y le pregunto, bueno, ¿y por qué piensas que España está tan mal? Y me volvió a mirar así y mira, dice, estamos rodeados de maltratadores y de terroristas.
qué horror, ¿no? Digo, o sea que tú, en tu familia, en tu edificio, en tu comunidad, maltratadores, muchos. Se me queda así mirando. Bueno, ahora que lo pienso, no, en mi familia no, en mi edificio no, en mi barrio no. Digo, ¿y a terroristas a cuántos conoces? Ya no me volvió a hablar, claro. Esto os comparto esto con vosotros porque es muy importante el pensar cómo pensamos. No para huir de la realidad, no para negar las tragedias, no para negar el dolor ajeno, no, pero para tener una idea clara, o por lo menos lo más realista posible, de cuál es cuál es la base, por dónde empezamos, ¿no? Otro elemento de esta resiliencia es, que ya lo he nombrado, es este optimismo. Cuando estudiamos el optimismo, no vamos a los filósofos, porque claro, los filósofos escribían desde sus sillones, no salían a la calle a preguntar, oye, ¿tú? No, ellos escribían esto, la vida, mal, la existencia, pero no eran investigadores, ¿no? Hay que salir a la calle y preguntar para... Entonces, cuando estudiamos el optimismo, estudiamos 3 números. Y yo quiero que lo apuntéis, son 3, lo sumáis y luego lo dividís por 3 y ese es el nivel. El primero tiene que ver con el futuro, y de esto ya hemos hablado. Es la esperanza. La esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Entonces, cuando veis vuestra vida en general, yo comprendo que es difícil poner números a esto, pero es la única forma, ¿no? Porque no tenemos un aparato. Estamos estudiándolo y a lo mejor un día que Adela me invite y voy a traer un aparato y tú un 5, un 4, un 3, pero de momento lo único que tenemos es preguntar. Entonces, cuando miráis al futuro, desde un dolor de cabeza hasta, en fin, hasta una situación difícil y grave, tendéis a pensar esto se puede solucionar o esto, la esperanza. Y ahí os dais un número, lo que vosotros creáis que es... Yo nunca pienso que esto se va a curar, luego os dais un 0, ¿no? O un 1, pero si tendéis a pensar que esto tiene solución. El segundo número tiene que ver con el pasado, y ahí la pregunta que solemos hacer a grupos es, a ver, escribid 20 recuerdos de vuestra vida. 20 recuerdos de vuestra vida. Mi pregunta es, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o más recuerdos negativos? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿Negativos? ¿Positivos? A ver, que levanten la mano quienes piensan que más positivos que negativos. Sí, yo diría que sí. Positivos. ¿Por qué? Porque la memoria no es un vídeo, no es una cinta magnetofónica que graba lo que ocurrió. La memoria, ¿cómo se dice? Reconstruye lo que nos pasó hace 15 años, ha estado ya... Lo hemos metido en el horno, ha salido, le hemos echado un poco de sal y al final la memoria, porque está programada de esa forma, nos va a ayudar a eso, a recordar más lo positivo que lo negativo. Luego ahí os dais otro número. Si son 10 positivos y 10 negativos, os dais un 5. Si son 18 positivos, pues os dais un 9, ¿no? Y el tercer número en el optimismo tiene que ver con lo que llamamos el estilo explicativo. Y hay un investigador en Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, que lleva prácticamente su vida dedicado a estudiar el estilo explicativo de las personas. Cada uno tenemos nuestra forma de explicar. Entonces, pensad cómo os explicáis las cosas que pasan. Porque nuestro cerebro no lleva bien el vacío. El cerebro lo tenemos que llenar de algo. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me pasa a menudo. Llego a casa, voy a dormir,
Y me digo, es que yo no me puedo dormir hasta que no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto. ¿Os pasa? No me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué mi hija ha hecho esto. ¿Ah? Claro, hay alguno que dice, bueno, esto es un misterio, pum, a dormir. Pero no son muchos. También hay alguno que dice, bueno, yo soy un ignorante, pum, a dormir. No, la mayoría tenemos que esto. Entonces, ¿y cómo lo explicamos? Y aquí viene el tercer número del optimismo. Y este hombre ha estudiado eso y hay 3 elementos en esto. Y os voy a poner un ejemplo, que así es más fácil, y luego os voy a preguntar. El otro día iba al hospital y me veo a un compañero que viene con una pierna enyesada, toda la pierna enyesada. Y venía con una cara como desencajada, se le veía mal, ¿no? Y le pregunto, digo, a ver, ¿qué te ha pasado? Pues mira, Luis, nada, un accidente y se me ha fracturado la pierna y mal, muy mal, ya no soy la persona que era. Vamos. Digo, hombre, que te queda la otra pierna, los brazos. Yo intentando, ¿no? Pero no, ya no, esto no. Y digo, bueno, y los huesos se curan, ¿no? No, esto es mal. Y ya al final le pregunto, bueno, ¿y cómo ocurrió? Y me cuenta que había salido de casa, cruzó la calle con el semáforo verde, además me dijo, y viene una bici, ¡pum!, un accidente. Y yo digo, bueno, o sea que no fue culpa tuya, ¿no? Dice, no, ese día yo no debería de haberme levantado. Bueno, esta es una explicación ante la crisis. Y si yo os preguntara, ¿esa es una explicación optimista o pesimista? ¿Verdad? Yo llegué un día de mal humor a casa. Esto es personal, Adela ya se lo sabe, pero no quiero que lo contéis. Llegué un día de mal humor, era por la noche, que a veces me pongo de mal humor, ¿verdad? Por eso a estas horas todavía bien. Y llego a casa y ¿qué veo? Pues mira, veo los libros de mi hija por el suelo, el chaleco, los zapatos, todo un desorden allí. Y yo, claro, digo, en esta casa aquí no hay educación, no hay disciplina. Mi hija tiene 20 y tantos años ya. Y o sea que todo este trabajo de tantos años y aquí no hay. Y en esto que me llega un olorcillo. Y digo, ¿y aquí a qué huele? Mi mujer me dice, Luis, te estoy haciendo una paella. Y yo, ¿paella? Paella la que hacía mi madre. Qué horror, ¿no? ¿No? Tiene tela, ¿no? Como dicen. Y ahora viene esa es la crisis. Y ahora viene la explicación. Y Paula me dice, Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Esa es una explicación optimista o pesimista? Optimista, ¿verdad? Es el trabajo, no soy yo, ¿verdad? Ni ella que no sabe hacer paella, no. Mal. Pero es pasajero, no me afecta a mí, ¿eh? Yo le contesto a un amigo y me dice, pues yo fui de mal humor, Manolo se llama, fui de mal humor a casa y mi mujer me dice, mira Manolo, tienes un carácter que no hay quien te aguante y no tienes remedio. Bueno, esta es una explicación pesimista. Entonces os vais a dar un número en esperanza, un número en vuestros recuerdos y un número en cómo os explicáis las cosas cuando ocurren, ¿no? De este tipo. Y ahí pues hacéis una media. Entonces mi pregunta es, si entendemos el optimismo de esta manera, todos aquellos que estemos aquí, que nos demos, os lo voy a poner difícil también, un 6 o más, que levanten la mano en optimismo. ¿Veis? Pues yo diría pues el 70 o más, ¿no? Curioso, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver, verdad, con la crisis? Bueno, yo creo que es importante. Primero es importante que uno pues saber dónde uno está, ¿no? Cuál es mi
mi temperamento, cómo veo yo mi perspectiva de la vida, y en segundo lugar, cómo la sociedad puede alimentar esa forma, esa perspectiva esperanzadora, perspectiva donde ya sufrimos una crisis hace 15 años y la superamos, luego esta también la vamos a superar. Esa perspectiva donde, mira, esto no es culpa tuya, sino es, en fin, cómo la sociedad lo explica. Hay veces que no es fácil explicarlo, o yo diría que aquí, por ejemplo, pues oigo hablar que a menudo la explicación, en parte, no en todo, tiene que ver con abusos por parte de líderes, sean líderes económicos o políticos. Y entonces, claro, una explicación, el pensar que esta crisis se debe a que ha habido una falta de solidaridad o una falta muy básica, ¿no?, de conexión con el pueblo, pues son explicaciones que duelen más, y que además nos hace pues sentirnos víctimas, con rabia, y ahí entra la justicia social, ¿no? Pero en general, pues aunque esto haya sido un factor aquí y allí en Estados Unidos, en general pues las crisis antes o después las superamos y son casi inevitables. Y de hecho cada día las crisis son menos violentas. Os voy a dar un ejemplo. ¿Os podéis imaginar una Segunda Guerra Mundial que duró 6 años o 7, donde murieron 52 millones de personas? Eso en cualquier libro de historia os lo dirán, vamos, lo leéis, eso es 52 millones de personas. Es casi imposible imaginárselo. Con esto no le quiero quitar importancia a las guerras que estamos viviendo en distintas partes del mundo. No, una muerte es suficiente para indignarnos a todos, pero repito, no hay que perder de vista el hecho de que la humanidad cada día pues somos más bondadosos, tenemos más tiempo también para ser bondadosos y que, claro, pues lo normal es pensar que el futuro va a ser mejor que el presente, como el presente es mejor que el pasado. Finalmente, creo que me he pasado ya del tiempo, ¿no? Bueno, como digo yo, una semana de vida. El tema ayuda también a diversificar. O sea, no, como hacen las personas con dinero, pues que la sociedad fomente la diversificación de intereses, la diversificación de personas. Por ejemplo, sabemos, porque esto sí se ha estudiado, personas que se divorcian, que el divorcio es un proceso muy duro, muy difícil. Muchos hablan de agónico, el proceso de divorcio, cuando el amor se convierte en odio por un tiempo. Personas que se divorcian lo superan mejor el divorcio si están contentas en su trabajo. Son felices en el trabajo y se sienten útiles y se sienten que... Y esto tiene sentido, ¿verdad? El diversificar nuestra vida, el no ponerlo todo en el mismo, pues tiene su sentido y esto lo puede fomentar también la sociedad. Y finalmente el sentido del humor. Y con esto yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de humor. Y no me refiero, por ejemplo, si aquí hubiese un fuego, ponernos a contar chistes, no, ¿verdad? Eso no nos ayuda. De hecho, eso es... Me refiero al sentido del humor, es la capacidad que tenemos todos de ver situaciones confusas o incluso penosas, de verlo con una perspectiva que nos ayuda a tratar las incongruencias, las contradicciones
cómo esto puede haber ocurrido. Las contradicciones, las incongruencias, el sentido del humor nos ayuda a ver sobre todo situaciones pasadas con una visión más tranquila, de aceptación, y si encima además nos reímos o sonreímos, pues mucho mejor. Y en este sentido, pues os voy a contar algo personal para terminar, porque también no quiero que se lo contéis a nadie, que refleja un poco esto, ¿no? Mi madre, y Adela pues la ha mencionado, mi madre para mí fue un ángel, me salvó, pues vamos, si no hubiera sido por ella, pues no sé dónde estaría, francamente. Yo era un niño muy travieso, un niño con problemas, con 14 años me catearon en todas, menos en las 3 Marías. ¿Sabéis cuáles son? Espíritu nacional, gimnasia y religión. Tuve que repetir, mal. Y mejor que aprendas un idioma o algo. No. Pero mi madre siempre encontraba en mí algo rescatable y a veces incluso le hacía gracia a mis travesuras, ¿no? Y no os voy a contar ninguna. Bueno, digo esto para que veáis un poco mi relación con mi madre. Yo recuerdo hace unos años, mi madre murió, ¿no? Hace unos años estaba hablando con ella, estábamos sentados y charlando, y se me ocurrió preguntarle. Le pregunté, mamá, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Entonces ella me miró con una sonrisa picaresca y me dice, Luis, dame una sorpresa. Y los dos nos pusimos a reír. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Has triunfado, ¿eh? Lo has hecho perfecto. Gracias. Lo que queráis. Lo que hemos compartido para que él haga algo también. Doncs passem ara a un torn de preguntes que ens han formulat per escrit. Entre la senyora Adela i jo mateix les anirem llegint. Una primera pregunta. Doctor Rojas Marcos, ¿es posible ser feliz a pesar de vivir problemas algo graves? Yo sí, dice el que la escribe. ¿Es normal? Es muy normal, muy normal. A ti no te doy la tarjeta. Quiere decir que es inevitable, ¿verdad? Los golpes de la vida son inevitables. Ya hemos visto que aquí hay un número importante de personas que por lo menos han vivido una tragedia importante en su vida. Pero el ser humano tenemos esa gran capacidad para superarla y tú eres uno de ellos y te felicito. Los telediarios preguntan, me parecen muy impactantes y hay buenas noticias cada día que nos darían más optimismo. ¿No le parece? Sí. Si lo he entendido bien, cada día hay más noticias. Los telediarios me parecen muy impactantes. Impactantes se les ve quizá en sentido negativo, pero hay buenas noticias que cada día nos darían más optimismo. Claro, es que si sabéis, y esto, el ser humano tenemos una atracción que no podemos controlar ¿cómo es la palabra? Por situaciones violentas, por ejemplo, ¿no? Curiosidad. No es que lo apoyemos, no. El país más avanzado de la Tierra hace 2000 años, pues iban prácticamente diariamente al Coliseo a ver la lucha de gladiadores, que era algo que hoy día, vamos, es que no, donde había situaciones de una brutalidad. ¿Qué ocurre? Que lo que nos llama la atención es la aberración, es lo que ocurre poco. Cuanto más probabilidades tiene algo de ocurrir, menos probabilidades tiene de ser noticia. Salimos vivos 5 millones por la mañana y volvemos a casa 5 millones y no salimos en el periódico. Si faltan 3, eso sí. ¿Por qué? Porque, por lo tanto, yo creo que es importante el no confundir la noticia con la normalidad, ¿no? Ver la noticia como lo que es. Son aberraciones, son situaciones que por eso son noticia.
Doctor Rojas Marcos, ¿qué significa el número que nos salga dividido por 3? ¿Qué número tienes? El número dividido por 3, o sea, si son los 3 elementos del optimismo, como ves el futuro, el pasado y el presente, como te lo explicas, entonces del 0 al 10, si te das un 8, un 5 y un 9, lo sumas y lo divides por... Y ese es tu número o tu nivel de optimismo. Es como lo medimos, porque hoy día, como sabéis, no tenemos todavía un sistema objetivo para medirlo. Hay que preguntar y hay que la subjetividad de la persona, ¿no? ¿Se puede, pregunta, hacer una persona amiga de la soledad para tener en la vida más felicidad? Bueno, hay personas amigas de la soledad. Eso es porque hay mucho ruido fuera y quieren estar tranquilas, o es que cuando están con otras personas no se sienten cómodas. Yo he encontrado muy pocas personas amigas de la soledad, a no ser que sea una reacción a una vida en la que la no soledad es desagradable. Claro, si uno vive en un ambiente en el que está uno expuesto a agresiones de un tipo o de otro, donde pues la soledad es... Ahora, personas, y no digo con esto que no las haya, si esta persona cuando está sola y prefiere estar sola, se siente contenta y se conecta, su espiritualidad, a menudo, ¿no? para sentirnos en el mundo espiritual, en el mundo de conectarnos con... es importante el silencio, la soledad entendida como más como estar solos, pero no sentirnos solos. Hay una diferencia entre sentirse solo y estar solo, ¿no? Doctor Rojas Marcos, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar alguien que haya perdido su trabajo para evitar entrar en un estado de ansiedad y evitar trasladar este estado a su familia e hijos? Bueno, el primer paso depende de la persona. Porque yo puedo decirle, mira, sabemos que ayuda el estar conectado con otros. Luego, si has perdido el trabajo y te sientes con esa incertidumbre, con ese estrés, con ese miedo, pues trata de conectarte a tus amigos, a tu familia, a otros vecinos, o si formas parte de un grupo de deporte o religioso, conéctate. Pero claro, hay personas para quienes el conectarte no, mira, es que eso no es lo mío, yo soy muy tímido y no. Por eso, antes de dar consejos, yo escribí un libro sobre la felicidad y me acuerdo que venían personas y decían, Luis, dime, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y al principio pues caí en la trampa y empecé a decir, pues mira, haz esto, y fallaba, yo no daba pie con bola. Luego venían, pues no. Entonces aprendí que en lugar de decirle a alguien, mira, para ser feliz haz esto, ¿no? O para que la crisis te afecte, aprendí, en lugar de darles un consejo, a preguntarles. Yo le pregunto, ¿tú quieres ser más feliz? Vale, coge un papel, un lápiz, vamos a apuntar. Dime las cosas que te hacen sentir bien. Pues mira, a mí me gusta cuando voy al Barça y vale, pues lo apuntamos. O yo cuando estoy con mi nieto, pues también, vale, lo apuntamos. O cuando leo libros o música, vale. Pues entonces, ya que sé lo que te hace, pues vamos a hacer más de eso que ya tú sabes, en lugar de yo darle ideas que a lo mejor no le van, ¿no? Entonces, a una persona como la que me has descrito, le puedo dar consejos generales. Trata de conectarte con otros. Pero yo, más que dárselo, le preguntaría, a ver, cuéntame y dime en qué momentos o qué tipo de actividades o qué tipo de cosas te hacen, si no olvidar, pero por lo menos poder sobrellevar esa incertidumbre, ese miedo que te causa el no tener trabajo. Y una vez que esta persona me haya dado alguna pista, pues yo le podría, ¿no?, conducir mejor. O piensa que puedes hacer, o sea, poner el control dentro de la persona. Es algo que tú puedes hacer para mejorar
tu situación, no para encontrar un trabajo, a lo mejor es imposible, ¿no? Pero hay algo durante el día que tú puedes hacer que te ayude a llevar el día a día en esta situación. Yo con el tiempo he aprendido más a preguntar que no a dar recetas que a lo mejor no funcionan. Hay dos preguntas que quizá las podríamos unir. Dice, ¿cómo justifica su optimismo en este contexto de crisis sin caer en la frivolidad o en el relativismo? Y lo digo unirlas porque otra pregunta dice, ¿cómo calificaría sobre este tema al señor Josep María Gay, el ponente anterior? ¿Pesimista o optimista, según su criterio? No lo sé porque le hubiera hecho las preguntas de la esperanza, el pasado, y como no se la hice, pues no me atrevo a catalogarlo a él. Pero yo creo, y si leéis sobre el optimismo, pero no el optimismo filosófico, sino el optimismo de estudios que se hacen, el optimista, ante una decisión que va a tomar, el optimista revisa o estudia el aspecto positivo de esa decisión que tiene que tomar y el aspecto negativo. Y luego, efectivamente, le da más peso a la parte positiva, pero ha leído las dos, ha pensado en las dos. El pesimista tiene como fobia a lo positivo. La persona pesimista, cuando va a tomar una decisión, enfoca solamente el aspecto negativo. Luego, si vamos a decidir quién está más abierto a estudiar un tema, yo creo que el optimista, porque el optimista no le tiene una fobia a lo negativo, lo que ocurre es que le da más importancia a lo positivo. Y si no, haceros una pregunta, yo me la hago cada vez que vengo y voy. Yo prefiero un piloto optimista. Yo no sé, vosotros. ¿Por qué? Porque que un motor se para, pues va a pensar, yo puedo hacer algo por arreglar el otro. Que sea lo que Dios quiera, no me sirve. Por eso, a la hora de... lo que pasa es que, como digo, el optimista tiene mala prensa, parece que... Pero no es lo que es, pero se dice, bueno, optimista es una persona que no piensa, que no es razonable, que hace cosas que no tienen sentido, ¿no? Doctor Rojas Marcos, ¿usted piensa que todo suicida en su último instante tiene tiempo de pensar que la vida no merece ser vivida? Bueno, yo, pues claro, dada mi profesión, pues he conocido personas que se han quitado la vida, no muchas, ¿no? Y entre ellos 2 pacientes míos, ¿no? Y que eso es algo que no se te olvida nunca, ¿no? Hace muchos años. Lo que he aprendido, algo que he aprendido, es que cuando una persona decide quitarse la vida, y lo decide en frío, y está convencido de que esa es la solución, que no es un impulso. Hay personas que se quitan la vida en un impulso, y se toman una sobredosis de algo, o se tiran por el balcón, pero no es que lo hayan pensado, es un impulso del momento, ¿no? Las personas que lo piensan y lo deciden te engañan, porque una vez que yo he visto, una vez que han decidido que quitarse la vida, los ves con una tranquilidad, les invade una tranquilidad, que claro, a un psiquiatra o a un psicólogo no se engaña, porque yo recuerdo este paciente que nunca se me olvidará, y de esto fue en el año 74 o 75. En el hospital había este paciente. El paciente había intentado suicidarse, era abogado, un joven, tendría 40 y tantos años, y con un cuchillo pues había cortado, pero seriamente, las arterias de un brazo y mal. Y lo habían llevado a una urgencia y ahí pues los cirujanos lo arreglaron y lo llevaron al hospital psiquiátrico porque estaba deprimido, obviamente. Bueno, hacer una historia corta, cuando ya estaba mejor,
le había tomado su antidepresivo, ya habíamos hablado con la familia, estaba mejor. Entonces pensamos, bueno, ahora ya llevaba ya unas semanas en el hospital, vamos a curarle la herida, ¿no? Que le quiten los puntos. Y entonces llamamos a los cirujanos del hospital, donde había estado ingresado, que era donde yo trabajaba. Y los cirujanos vinieron y vieron el brazo y dijeron, mira, aquí esto es muy complicado porque el nervio, lo mejor es que el mismo cirujano que le hizo la operación, que sea el que lo revise y le quite el vale. Como el hombre estaba tan bien, pues yo lo examiné, lo examinó una psicóloga ese día y se le veía contento, vamos, contento que quería. Pues decidimos, bueno, pues le vamos a dar un pase para que vaya al hospital Presbyterian, que está en el norte de Manhattan, con una trabajadora social, para que llamamos al hospital, lo estaban esperando, muy bien. Sale por la mañana, llega al metro y se tira enfrente del tren y se suicida. Imaginaros la responsabilidad y el haberle dado un pase a un paciente que ya estaba mejor, según todos, pero aquello, pues, claro, promovió, pues, entre otras cosas, el pensar cómo puede habernos engañado a todos, a la enfermera, al psicólogo, a la psicóloga, a mí, al otro, porque lo había decidido. Era algo que se le veía, ahora que uno piensa, ¿no? Había tomado la decisión y te lo decía con una sonrisa, ¿no? Hay personas así, entran en ese túnel, que por mucho que tú le quieras convencer, entran en un túnel, ¿no? En ese túnel. Claro, luego está, como decía, el impulsivo, eso es distinto. En mi experiencia, la persona que se suicida, aunque lo único que sabemos es por los que dejan alguna nota suicida, que te explican un poco por qué se quitan la vida, la gran mayoría esperan reunirse con alguien. Y esto lo he visto sobre todo en jóvenes. El suicidio entre los adolescentes no es frecuente, pero ocurre. Y en la gran mayoría por lo menos en los casos que yo he visto o que han ocurrido a mi alrededor, eran jóvenes que querían de alguna forma unirse al abuelo, a la abuela, al amigo, tenían esa esperanza de otra vida. Y a menudo es esto, o salir de esta vida porque es muy dura, pero siempre con la esperanza de tener la oportunidad de vivir en otra ocasión. Es una esperanza que tienen. Claro, también sabemos que la mayoría de los suicidios son personas deprimidas. Y la depresión es una enfermedad. Y la depresión yo creo que es la peor enfermedad o de las peores, porque te roba la esperanza, por definición. La persona deprimida clínicamente, no la tristeza normal. La tristeza normal, si no te pones triste cuando te llevas un disgusto, cuando se muere alguien querido, ese es el problema. La tristeza no se cura porque no tiene que curarse. Por mucho que nos digan, no, tómate esto, no. La tristeza normal hay que sentirla. Pero la depresión es una enfermedad terrible porque te roba la esperanza. No solamente te roba la esperanza, y si habéis vivido la depresión o la habéis visto cerca, son personas que no le ven a la vida, que no sienten esperanza, que además se culpan, que piensan que no. Y por eso es importante también separar, ¿no? Separar. Y ahí entra también en la sociedad y la educación en el sentido de tratar de prevenir el suicidio. ¿Y cómo se previene el suicidio? Algunos no se pueden prevenir, ¿no? Pero hay personas que si hubieran buscado ayuda a tiempo, pues quizás se hubieran superado esa depresión, ¿no? Ahí está también entra el mundo del estigma de la enfermedad mental. Yo no voy al psiquiatra porque no quiero que piensen que estoy loco, aunque podría ayudarme, ¿no? Sobre todo en casos como depresiones, ¿no? Doctor Rojas Marcos, ¿conoce a la doctora Tejedor del Hospital de San Pau? Me suena mucho, pero ahora estoy nervioso y no. ¿Por qué?
Bueno, era la pregunta de este señor. Me suena. ¿Por qué me preguntan si la conozco? ¿Perdón? ¿Qué el tiene? Se oye muy mal. Yo- Se oye muy mal. Póngase de pie, si acaso. No sé. Bueno, lo que dice es que es una profesional muy eficaz. Sí. Pues obviamente necesitamos personas como ella, ¿no? Ah, pues seguro que lo es y es bueno saberlo porque algún día si necesitamos ayudas ya sabemos. Sí, sí, sí. La prevención es muy importante y si hay una profesional o un profesional que además se dedica al tema y que conoce bien los síntomas, pues es muy positivo. Hem d'acabar, sap greu que hi havia encara una pregunta, però alguna cosa ja l'ha anat parlant, alguna pregunta pendiente de alguna forma ja s'ha referit antes. Pues res més, arriba el moment d'acabar aquestes jornades de formació, podríem dir per tots, perquè ens ha ajudat molt la primera i la segona ponència, per tant agraïm els ponents, agraïm els organitzadors, agraïm un cop més també a l'obra social de la Caixa i a tots vostès per participar-hi. Molt bon vespre i moltes gràcies.